5 meses y medio, ya fue un milagro que naciera. Y con 580 gramos vivió 15 días. Nadie entendía nada. En esos 15 días ocurrieron cosas celestiales, mas el Señor dijo, bueno, hasta aquí, y se la llevó. No sufrió nada. El Señor no permitió que la tocaran, ni que le hagan nada extraño. El Señor la mandó como su nombre, como el rocío del cielo. Y así como el rocío cae y se va, así vino Nahara y se la llevó. Y muchos de ustedes conocen de cómo amé a Nahara, cómo expresé mi amor sobre ella. Y si hoy estoy aquí con esta firmeza, y no estoy fingiendo, no estoy haciendo teatro porque están las cámaras de televisión ni porque se está grabando para la radio. No, es lo que abunda mi corazón, está hablando mi boca. Siento el consuelo de Dios. Y he aprendido, porque he rezado el Padre Nuestro miles de veces. Y fue Jesús el que me enseñó a pedir que se haga la voluntad del Señor. Y yo creo que el Señor se la llevó con un propósito. Él sabe hacer lo que hace, sabe lo que hace. No estoy para cuestionar a Dios. El Señor sabe lo que hace. Y si el Señor se la llevó, yo estoy tranquilo porque sé que está en las manos de Dios. Minutos antes que Nahara muera, yo tuve una visión. Y no me importa que los incrédulos la crean o no la crean. Yo sé lo que vi. Yo vi a Jesús hacerse pequeño y sentarse en el almohadoncito donde Nahara recostaba su cabeza. Lo vi. Bendito sea Jesús. Gloria. Hermanos, en el amor de Dios, en el amor de Dios hay fuerza. Fuerza aún para vencer la muerte. Gloria. Bendito sea Jesús. A ver esas manos. Todos juntos. A ver, con alegría. Unamos nuestra fuerza, pidamos juntos por la paz, por el amor. Luchemos todos juntos contra la guerra. Y bien, suponemos que el pastor Jiménez, su culto, están registrados. Esto es una tarea que te correspondió a vos, averiguar justamente cuál es el trámite por el cual en nuestro país de los argentinos, nuestro querido país, existen y se aceptan todas estas expresiones. ¿Cómo es? La ley 21.745 creó un registro nacional de cultos, mediante el cual, por un procedimiento relativamente sencillo, cualquier culto religioso puede solicitar su inscripción en ese fichero. ¿Hay algunas preguntas fundamentales, básicas? Sí, se toman los datos de las jerarquías del culto. Los antecedentes se piden a la Policía Federal. ¿En qué sentido? ¿Personales? Personales, sí. Y se responden algunas preguntas sobre el nombre de la organización, la época de la iniciación de su credo y algunas más específicas, como si posee sacramentos, cuáles son y cómo se imparten, cómo se eligen sus autoridades, y si hay contribución obligatoria de sus adherentes, esa entre otras preguntas. Ajá. Creo que se le agregaron algunas más ante la presencia de nuevas religiones o de nuevas expresiones religiosas. En concreto, frente a la aparición del umbandismo, se crearon 5 preguntas nuevas, específicamente para los umbandistas. ¿Cuáles son los principios que sustenta? ¿Cuáles son los propósitos que persiguen? ¿En qué consisten los actos propios del culto y las ceremonias? La forma de reunir los medios económicos para solventar el culto. Ahí no dice que se aceptan o se dejen de aceptar autos. No, no dice. Sí. No, el Estado no entra tampoco en eso. El último es interesante. Si se efectúan sacrificios de animales en los cultos, y en caso afirmativo, para que expliquen detalladamente cómo se hacen y qué fin persiguen. Está bien. Vamos a la nota que corresponde ahora a quién es director de cultos. Al secretario de Estado de Cultos de la Nación, ¿no? Doctor Centeno. El doctor Ángel Centeno, sí. Hay aproximadamente unas 2.600 cultos inscriptos que tienen que satisfacer unos requisitos elementales de identidad de sus dirigentes, conocer sus principios doctrinarios básicos y desde luego que en su organización o en sus principios no haya nada que atente contra las normas generales y comunes de orden público, de seguridad general, de moralidad. Y así se han podido inscribir todos estos cultos que le digo, que en realidad no son solamente los que pertenecen a las grandes, digamos, religiones tradicionales o históricas de la Argentina o del mundo.
Yo creo que a los evangélicos se los caracteriza a veces o se los cataloga como sectas. Y hay un equívoco. Yo creo que sectas la palabra sectas dentro del cristianismo es aquellas personas o aquellos grupos que se han alejado de la esencia del cristianismo. Pero nosotros evangélicos creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos que Jesús vino a través de la Virgen María por concesión del Espíritu Santo, creemos en la fidelidad de la palabra de Dios, de los apóstoles. Entonces es un equívoco. Secta se le puede llamar a todas aquellas pseudos llamadas religiones cristianas que se han apartado de las esencias del cristianismo, que niegan la deidad de Jesús, que niegan la virginidad de María, que niegan la fidelidad de la palabra de Dios. A eso sí se le puede llamar secta, pero nosotros no somos sectas, ni a veces creemos que el cristianismo tampoco es una religión. La definición de religión es un método adoptado por los hombres, es los hombres a través de un método acercándose a Dios. Eso es religión. Pero el cristianismo es todo lo contrario, es Dios acercándose a los hombres a través de Jesucristo. Así que ni aceptamos de que el evangelio los evangélicos somos sectas, ni creemos que el cristianismo es una religión. Creemos que es una doctrina de Dios que le ha hecho tanto bien a miles de millones de cristianos, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer un estudio analítico sobre cada una de las expresiones del pastor Jiménez, a quien respetamos como tal, como pastor, y referirnos en algún caso a la definición de sectas y o religiones que por allí se tienen. Vos tenías un concepto sobre sectas. Sí, en general se le llama sectas no de una manera peyorativa, sino porque en su conducta son sectarios. Y creo que acabamos de escuchar un ejemplo bastante claro respecto a eso. Ajá. Evidentemente, el aporte que tenemos ahora hace a alguien que pasó por una de estas sectas. Sí, ¿Te correspondió a vos, Amato? Sí, es una chica de 22 años que estuvo en una secta prohibida en la Argentina y el testimonio es tan elocuente que yo diría que... ¿Lo escuchamos? Sí. Lo escuchamos. Sí. Mi nombre es Silvina Cángaro, tengo 22 años y, bueno, casi por casualidad no soy miembro en este momento de los Niños de Dios. ¿Qué es los Niños de Dios? Los Niños de Dios está considerada una de las sectas más peligrosas que hay en este momento. Se considera peligrosa porque practican lo que se llama lavado de cerebro. Silvina, actúan en la Argentina. Actúan en la Argentina, pero es una secta que se maneja internacionalmente. La cabeza está en Zúrich, en Suiza, y surgió en Estados Unidos en el año 68. Todos los chicos que están ahí no responden a sus propios estímulos, sino a lo que le mandan sus superiores, ¿no? Y de esa manera, bueno, llegan a prostituirse totalmente. ¿A qué te referís cuando decís a prostituirse totalmente? En su forma literal. Las chicas practican la prostitución, por ejemplo. ¿Sabés qué es un desprogramador? Sí, fue una de las cosas que, bueno, aprendí después de haber analizado bastante el tema, ¿no? Cuando me empecé a informar sobre el tema, bueno, aprendí, me di cuenta de lo que era un lavado de cerebro, me di cuenta que me lo estaban practicando a mí, y bueno, sé lo que es un desprogramador y me parece una actividad muy altruista. ¿Qué es un desprogramador? Una persona que se dedica a hacer el proceso inverso del lavado de cerebro, a volver a un chico a la sociedad, a tratar de que sea nuevamente persona y no una marioneta. Por casualidad no sos miembro de la secta, pero ¿cómo llegaste a ella? Bueno, como creo que llegan todos los chicos a esa clase de grupos, ellos se manejan haciendo proselitismo callejero y bueno, de casualidad yo los conocí así, pasaron por mi lugar de trabajo, me invitaron a una reunión a la que acudí. ¿Por qué fuiste a esa reunión? Bueno, porque me pareció algo muy novedoso. Ellos primero muestran una imagen muy diferente a lo que realmente es la cosa, ¿no? Primero muestran, bueno, mucha afectuosidad, tienen mucho carisma. Y bueno, yo lo último que puedo llegar a decir es que toda aquella persona que por ahí se los cruce por la calle siga de largo porque si no vas a ver lo que es un infierno.